Buenos días a todos y todas. Yanina, muchísimas gracias por tu generosidad y tu predisposición a participar de este ciclo de encuentros con los y las estudiantes Ay, sí. del doctorado en Ciencia Política de la Escuela de Encuentros que comenzó este año. Y la idea es poder tener como un acercamiento a investigadoras, investigadores que están en el exterior, en diferentes universidades, haciendo diferentes investigaciones, trabajando temas muy diversos, y poder tener un encuentro informal, en algunos casos sobre investigaciones que se están desarrollando, en otros casos sobre estudios más terminados, en otros casos directamente sobre la propia experiencia profesional de los y las investigadoras, así que esa es la idea. Es quizás un formato menos ortodoxo de lo que son seminarios tradicionales, pero que nos viene siendo muy interesante. Así que, bueno, te voy a presentar formalmente a Yanina, que todos y todas la conocemos muy bien, pero como es de rigor voy a hacer una breve presentación. Yanina Güell es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es licenciada en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Nacional de la Universidad de Buenos Aires, ambas carreras. Actualmente se desempeña como investigadora senior en el Albert Hirschman Center on Democracy en Ginebra, y es coordinadora editorial de Agenda Pública. Entre 2016 y 2019 fue codirectora del Centro Latinoamericano en la Universidad de Zúrich, y es cofundadora de Red de Politólogas. Yanina trabajó en muchos países, en Suiza, España, Argentina, en diferentes instituciones y universidades. Se especializa en el estudio de la participación política, tema sobre el que publicó libros, artículos y capítulos de libro. Sus artículos han sido publicados en diversas revistas del mundo, como International Political Science Review, Democratization, Perfiles Latinoamericanos, Revista Española de Ciencia Política, entre muchas otras. Su último libro monográfico se titula Todo lo que necesitas saber sobre las democracias del siglo XXI, está publicado por Paidós en 2018, y su última coedición es The Politics of Recall Elections, publicada por Palgrave en 2020. Bueno, es una brevísima síntesis de una extensa trayectoria, así que muchísimas gracias de nuevo, Yanina, en nombre del programa, y les dejo entonces en el encuentro. Muy bien, muchísimas gracias, Mariana. Me da mucho gusto verte. Hacía tiempo que no te veía. Sé igual que tenés que irte en un rato, que tenés que trabajar, pero bueno, me ha dado muchísimo gusto poder verte y que esto nos dé ocasión de retomar contacto. Tengo la intención de ir al congreso de la SAP este año, así que quizás si las cosas van un poquito mejor finalmente, con algunos y algunas de ustedes nos podamos ver por ahí. Bien, yo he elegido para esta charla, así aprovechando que se comentó que es algo informal y que era flexible y demás, no presentar una investigación acabada, que tendría varias y sería como muy fácil de hacer, pero tampoco tendría nada que hacer después con eso, porque ya está publicado y demás, sino presentarles realmente un trabajo en proceso, y que por tanto evidentemente no está acabado, no está publicado, y frente al que tengo algunas ideas claras y unas cuantas preguntas abiertas sobre cómo llevarlo a cabo. Considerando que son estudiantes de doctorado, bueno, conociendo algunas por aquí, algunas caras conocidas también, me hace ilusión poder intercambiar y escuchar luego, no sé, sus opiniones, recomendaciones y demás. El tema en cuestión, y ahora tengo una breve presentación, a ver qué voy a intentar, a ver si la puedo compartir fácilmente. ¿Se ve? ¿Lo pueden ver bien? ¿Sí? Bien. El tema en cuestión es la pandemia y el riesgo del retroceso democrático, ¿no? Yo, como decía Mariana, he trabajado muchísimo sobre mecanismos de participación ciudadana,
Y desde hace igual ya unos cuantos años, pero ahora bastante más, a partir también de la pandemia, me voy inclinando, como también otros colegas y otras colegas que trabajan sobre el tema, a mirar esta cuestión de la participación ciudadana en marcos más amplios, ¿no? Creo que hace falta ampliar la perspectiva, no para perder especificidad, pero sí para ver qué tipo de contribución o problema añadido se está generando a partir de la participación ciudadana. Con esto como telón de fondo venía haciendo estudios más orientados a entender la calidad de la democracia, que es un concepto también un poquito complicado, y vengo reflexionando sobre la forma en que se mide esta calidad o el estado de la democracia, y desarrollando un pensamiento crítico alrededor de esto, pero que todavía no termino de materializar del todo. Y en este contexto, un colega me ha invitado a sumarme a un proyecto para estudiar los efectos de la pandemia sobre este supuesto riesgo del retroceso democrático. Es una investigación en proceso, como decía, y la presentación está basada en este avance. La pregunta que me planteé para este trabajo es qué consecuencias produce la pandemia iniciada en 2020, o sea, declarada pandemia en 2020 por la Organización Mundial de la Salud, sobre las democracias latinoamericanas. O sea, si bien hay un marco más general de discusión de la parte más teórica y conceptual, la idea es analizar en concreto las democracias latinoamericanas. Y una subpregunta o pregunta más específica vendría a ser si refuerza, reduce o cambia las tendencias políticas previas. Para esta presentación, que espero poder hacer más o menos brevemente como para dar espacio al intercambio, lo que quisiera plantear es cuál es el contexto previo al de la pandemia en relación a esto, una reflexión sobre cómo estudiar esta cuestión, o sea, las consecuencias de la pandemia sobre la democracia, que es una forma de decir cómo estudiar la democracia, más en general, y a partir de ahí les voy a presentar un avance de cómo me lo estoy planteando para abrir la discusión, quizá en general o a partir de algunos casos concretos, o ambas opciones si tenemos tiempo. Entonces el punto de partida son estos indicadores que se han venido publicando en los primeros momentos de la pandemia, pero también antes, ¿no? Aquí en la imagen lo que muestro es el indicador de BIDEM, que se titula, ¿no?, que la autocratización ha devenido viral, y que va dando cuenta de que hay más personas en el mundo, o sea, entre 2010 y 2020, se ha pasado del 48% al 68% de la población mundial viviendo en contextos autoritarios. Luego se ve también que entre 2017 y 2020, o sea, estamos hablando de un periodo muy pequeño de años, muy reducido, el número de países en que hay ataques a la libertad de expresión se ha incrementado mucho, ha pasado de 19 a 32. Y la cantidad de países, la cantidad de personas viviendo en países que están cayendo en ese contexto autoritario o de democracias declinantes también ha aumentado mucho, pasamos de 6 a 34%. Evidentemente estas cifras, sobre todo las de más arriba y las de más abajo, tienen que ver con las grandes democracias del mundo que han vivido este retroceso, en particular la India y Brasil, ¿no? La India arriba como uno de los países autocráticos y Brasil como un país de retroceso democrático. O sea que este es el telón de fondo. Ahora, cuando vemos otros indicadores que se han elaborado para analizar más concretamente la respuesta estatal a lo que estaba ocurriendo a partir de la pandemia, la imagen parece bastante devastadora. Y enfatizo con el parece porque yo tengo una crítica a esto, ¿no? Vengo trabajando sobre esta crítica. Aquí tenemos el Pandemic Backsliding, que es también el indicador de BIDEM, que lo que hace es centrarse en las medidas tomadas por los gobiernos para contener o suprimir la pandemia, los efectos de los contagios, y su adecuación a los estándares democráticos.
Y ahí en el informe destacan esto, que copiado en inglés, de Perdón, algunos... Janina. ¿Sí? Yo no sé si soy yo o no estoy viendo que pasan las diapositivas. Ajá. Ahora sí, capaz es mi internet, por eso, Ahora que es sí probable. la ven, no, creo que... No, Sí, yo tampoco. sí, ahora sí se Ahora ve. sí. ¿Ahí cuál ven? ¿Ven el contenido de la pregunta o no? No, vemos la filmina de contexto previo. Vale, Ahí sí la pregunta. ahí sí la pregunta. Vale, el Sí. problema que tengo es que si no lo abro grande, perdonen, pero ya me siento vieja, no sé cómo pasarlos, tengo que abrir y cerrar. A ver, vale, voy así. Esto es lo que mostraba primero del informe de BIDEM. Supongo que están viendo también. ¿Ahí se ve? Sí, vemos que dice contexto previo. Vale. Ahí está el mapa de BIDEM. Les puedo pasar la presentación después, o Paula se las podés pasar, si la quieren ver, o bueno, los datos estos están disponibles, ¿no? Ahí están los datos que mencionaba, ¿no? Estos pasajes del porcentaje de población viviendo en regímenes autoritarios, el número de países que se ha sumado a aquellos en que está siendo retada la libertad de expresión, y por último el porcentaje de población viviendo en países en los que se observa un declive democrático. Y después, aquí tengo yo un problemita con esto. Aquí estaba con el pandemic backsliding, y ahí lo que les comentaba es que, nuevamente, ¿no? Si ven aquí el mapa bien, en verde están los países donde no ha habido violaciones a los estándares democráticos por las medidas tomadas por los gobiernos. Si se observa esto, no tenemos tiempo acá de profundizar mucho porque no es mi intención, pero por lo menos sembrarlo como duda, y por supuesto podemos, no es mi intención centrarme en esto, digo, para toda la charla, pero yo creo que acá hay un llamado de atención realmente serio en relación a cómo se están elaborando estos indicadores, ¿no? Si vemos las Américas, tenemos a Canadá en verde, vale, pero después tenemos a Bolivia, que justamente es el año en que Bolivia vive un gran retroceso en términos de ataques a los derechos humanos, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente el indicador de BIDEM tiene un foco muy específico, o sea que no por defecto, no por definición esto está, es mi intención decir que está mal hecho lo que se dice que se está midiendo. Mi intención es decir que estas formas de medir y este direccionamiento de la mirada nos está impidiendo ver lo que realmente está pasando y lo que nos podría permitir comprender un poco mejor cuáles son los causales del declive de la democracia y cuáles son los riesgos que conlleva. O sea, que yo creo que acá igual hay gente que lo está estudiando más en profundidad y viendo que también hay problemas en la recogida de datos. Pero incluso más allá de eso, incluso si supusiéramos que los datos están bien tomados y que lo que están analizando es un aspecto específico de una cuestión, la centralidad dada a esta cuestión, en el medio de lo que estamos viviendo, yo creo que nos induce a un error. Nos hace poner la mirada en un lugar donde no corresponde. Y por ahí va mi argumento, ¿no? Y lo mismo ocurre con este indicador de The Economist, donde lo que dicen es Global Democracy has a very bad year, un muy mal año, y enfatizan en el ataque a las libertades democráticas observado durante 2020. Y mirando un poquitito cómo han elaborado el informe, ese ataque a las libertades viene muy centralmente por los confinamientos. Lo que también creo que es un error, porque evidentemente podemos discutir muchas cosas en torno a los confinamientos, pero ha habido un periodo importante durante el año 2020 en que realmente parecía la única solución a mano y parecía una solución que aportaba resultados. Entonces, dar por hecho que esto es un ataque a la democracia, creo yo que da una muy mala señal. Incluso también creo que da una señal confusa la relación entre economía y salud, que medios como The Economist, que
en muchos sentidos puede ser un medio muy respetable, y creo que lo es, en otros tienen una defensa de las libertades de mercado que lleva a confusiones también y que crea confusiones en este sentido, ¿no? Entonces por ahí viene un poco mi crítica. Mi primera crítica, no solo me voy a quedar con esto. Creo que esto es como la punta del iceberg de las formas de medir la democracia que han predominado en los últimos 10 o 15 años, que básicamente han puesto el foco en el desempeño institucional y han perdido de vista que hay otras condiciones y dimensiones que afectan tanto o más a la democracia y que no se han estado mirando suficientemente. Entonces, no es mi intención decir que los indicadores de desempeño institucional no sirven, porque creo que sirven y creo que son fundamentales, pero sí es mi intención decir que no son suficientes y que mirar solo eso hace confundir causas con consecuencias y hace perder de vista que hay otras variables, como decía antes, que pueden ser muy importantes si lo que queremos es comprender qué perspectivas tenemos, sobre todo en el ámbito académico, y qué tipo de lineamientos habría que dar y construir a la hora de sostener y fortalecer la democracia. Entonces, ese es el marco en el que planteo esta investigación. Mi propuesta de análisis para entender cómo ha afectado la pandemia el contexto democrático latinoamericano se basa en establecer 3 dimensiones: la institucional, que es esta de la que veníamos hablando, si se observan efectos negativos de largo plazo en la configuración institucional, si hay concentración de poder en países que antes calificaban como democráticos, si ha habido cambios institucionales contrarios al equilibrio entre poderes. La segunda dimensión ya es distinta, aporta otro nivel a esta discusión y tiene que ver con lo político electoral y está muy pensada en relación al contexto latinoamericano. O sea, la pregunta formulada de otra manera vendría a ser: ¿qué coste va a tener esto para los gobiernos? Que no necesariamente quiere decir que va a atacar la democracia, pero sí podría ser problemático para los gobiernos si estuviéramos frente a un nuevo contexto de inestabilidad política, o sea, de gobiernos que no logran terminar su mandato, por ejemplo, de rupturas en este sentido. Lo que nos lleva a la tercera dimensión, que es la político-social, que es preguntar cómo se canalizará el malestar producido por la crisis económica, que es muy evidente, si decaerá el apoyo a la democracia, si habrá más protestas sociales, y de ser así, qué formatos y consecuencias tendrán. Y alrededor de estas 3 dimensiones es que gira el planteo que me estoy proponiendo. Yendo ahora más rápido, como decía, me gustaría realmente dejarlo abierto y luego discutir sobre las cuestiones que les interese más, o sea que voy a pasar relativamente rápido sobre cada uno de estos elementos y planteando lo que es mi opinión hasta ahora en el avance que he hecho, que a nivel conceptual está más o menos desarrollado, y a nivel empírico todavía me falta sistematizar bastante más los datos con los que voy a trabajar, y también los países. La primera cuestión, la dimensión institucional, la pregunta de fondo es: ¿hay un retroceso democrático ocasionado por la pandemia? Y mis conclusiones, observando incluso los indicadores que antes mostraba y que elaboraba sobre ellos críticamente, es que los países que muestran señales de declive democrático, como El Salvador, Brasil o México, pero también los países que ya habían caído en el autoritarismo o estaban incrustados en él, digamos como podría ser el caso de Cuba, no han cambiado tendencias debido a la pandemia a nivel institucional. Yo no he detectado, salvo en el caso uruguayo, curiosamente, y lo dejo ahí picando, no desarrollaré, pero podemos hablar después si les interesa, es el único caso en el que el contexto pandémico ha servido para elaborar reformas que podrían cambiar el marco institucional. No para que se acabe con la democracia, pero sí como un elemento de socavar la democracia con más profundidad que en otros casos. Por supuesto, Uruguay sigue siendo una democracia bastante más fuerte que cualquiera de las otras que acabo de mencionar. Bueno, es una democracia, comparado con Nicaragua, Cuba o Venezuela, y una democracia mucho más fuerte que El Salvador, Brasil o México. Pero es el único país en que el contexto de pandemia ha servido como excusa para avanzar un paquete de reformas
que sin el contexto de la pandemia no hubieran pasado de esa manera. En el resto de los países lo que yo observo es profundización de los patrones previos. Ahora, atención, sí hay un deterioro de las capacidades estatales que puede perjudicar las opciones que haya, tanto para la consolidación, fortalecimiento de la democracia, como para la transición. Pero en términos institucionales, creo que la situación actual de la democracia en los países de la región, con la nota al pie de Uruguay, no se puede achacar a la pandemia en lo que refiere al contexto o a la dimensión institucional. Siguiente cuestión. Aquí. La arena político-electoral. Aquí la pregunta, como les decía, es si estamos ante un contexto en que los gobiernos de alguna manera pagarán los platos rotos, y si hay chances de que haya gobiernos interrumpidos, cuestión que nos traslada también a la dimensión político-social, ¿no? Porque cuando hay gobiernos interrumpidos es frecuente que haya o bien conflictos entre las élites, ¿no? Hablamos de juicios políticos, etcétera, o protestas populares, que es mi tercera dimensión. Aquí, con los datos que tenemos hasta ahora, y aquí las citas son de la newsletter de Facundo Cruz en La Gente Vota, que está también trabajando en este sentido, y esa newsletter en particular, y todas las de él, son siempre muy interesantes. Va un poco en la línea de lo que, y me aporta los datos para una de las cosas que venía intuyendo o mirando a partir de datos no sistematizados. Que de vuelta, no están cambiando los patrones, no resulta evidente que la pandemia haya cambiado patrones previos. Los oficialismos ganan más elecciones de las que pierden, lo que tiene que ver con cuestiones básicas que estudiamos en ciencia política, ¿no? Como su posición de poder, capacidad de aprovechar esa posición y demás, pero ojo, el voto económico importa y mucho. Entonces ahí sí que podría haber una penalización de algunos de los actuales gobiernos, pero esto no necesariamente iría en contra de la democracia, lo que nos lleva a la tercera dimensión que me estoy planteando, y a Albert Hirschman, de lo que no voy a desarrollar mucho, esperando que lo tengan más o menos presente, por ser un clásico, pero si no lo podemos comentar también un poco más después. La idea o la pregunta sobre qué va a pasar en esta dimensión político y social. Tenemos claro, por los estudios que ha hecho la CEPAL y otras instituciones en América Latina, que una parte importante de la población ha caído en la pobreza, que el empleo precario se ha incrementado, que las ayudas estatales han sido sumamente relevantes para que esto no haya sido mucho peor, pero también sumamente insuficientes para poder paliar toda esta crisis generada, que las deudas de muchos países son bastante dramáticas, las deudas externas, o sea, su capacidad de intervenir socialmente. O sea, digo esto como telón de fondo de un contexto crítico en el que sí cabe esperar un mayor desencanto, y como consecuencia, pero no lineal, resalto, también protesta. Entonces, en este marco, quisiera plantear distintas alternativas. El descontento social puede quedar enquistado en un enfrentamiento improductivo, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la situación en Colombia. Como no ha habido, o sea, hay actores de la sociedad civil movilizándose, pero no hay actores que hayan sido capaces de formatear, por decirlo de alguna manera, o canalizar políticamente esas demandas, como ocurre en Chile, por ejemplo, donde se han articulado grupos que demandan una nueva constitución, se han articulado nuevas coaliciones de centro-izquierda, también de centro-derecha, o sea, se ha cambiado el juego político electoral a partir de lo que ha pasado en las movilizaciones populares desde 2019 como punto álgido, pero desde mucho antes también, ¿no? como una oportunidad de cambio, mientras Colombia parece estar como inscrita de momento en una especie de círculo vicioso, de represión, descontento, protestas, pero que no acaba de canalizarse institucionalmente. El cambio, como ya digo, el caso de Chile iría en esta línea, y canalizarse en el marco de la arena político-ideológica, caso de Argentina. Voy a volver sobre esto en la última, creo, diapositiva, que es la siguiente. Ahora quisiera saltar a las otras dos cuestiones que me gustaría plantearles. Las protestas. Si hay protestas, es muy importante también, si estamos pensando en cómo se vinculan las protestas con la democracia, es comprender
a qué se dirigen las protestas, porque que haya protestas no quiere decir que todas las protestas sean iguales. O sea, es muy importante identificar, por supuesto las protestas suelen ser multicausales, pero también es verdad que en general podemos identificar unos grupos de actores y podemos identificar una serie de demandas que pueden ser más centrales. Entonces las protestas pueden ser contra medidas del gobierno, pueden ser contra una medida puntual, que se tira atrás y pasa. Pueden ser contra el gobierno, que se puede, digamos, forzar una nueva elección, etcétera, etcétera, y no atacar el sistema, o pueden ser contra todo el sistema. Las implicaciones de uno u otro escenario son claves para entender lo que pasa. Y finalmente, creo que también es muy importante entender, y a esto me refería cuando hablaba antes de Colombia y Chile, que la protesta puede tener la forma de estallido. El estallido puede tener la forma, o puede adquirir o canalizar o confluir con movimientos sociales y constituir alternativas. Un ejemplo típico sería el de Podemos en España, del que también se dice que el Frente Amplio en Chile, porque sus actores son en buena medida los estudiantes que se movilizaron en el 2011 y después forman un nuevo proyecto político, ¿no? Y canalizar alternativas. Entonces esto creo que es bastante importante. El descontento social puede erosionar la democracia, pero también puede reforzarla o transformarla. Y ahí viene, como decía, vale, el planteo que hacía en relación a Hirschman, que nuevamente los escenarios, y acá creo que es muy importante también tener presente la convivencia de tendencias en un caso, ¿no? Cuando Hirschman habla de salida, podríamos pensarlo en relación a dos opciones. Por un lado, la despolitización, la salida entendida como abstención electoral, y por otro, la generación de condiciones para la emergencia y crecimiento de liderazgos autoritarios. Cuando se habla de lealtad, se habla del apoyo y a través de los partidos políticos, ¿no? de canalización de estas demandas a través de los partidos políticos y de los canales institucionales. Ahí interesante el caso de Uruguay, porque en este momento se está completando un proceso de recolección de firmas para activar una iniciativa para vetar varios artículos de esta ley que mencionaba antes. O sea, muy importante. Uruguay es uno de los pocos, uno de los pocos de los países de la región que regula estos mecanismos y el único en el que se han usado con cierta frecuencia y eficacia. Y también pueden servir para renovar y transformar, ¿no? La voz, en los términos de Hirschman, donde creo yo que entra muy bien la experiencia chilena actual. Entonces, para cerrar, una cosa que me parece interesante destacar, a ver, no sé si me... No me tragué ninguna, que me parece muy relevante destacar para esta discusión, es traer nuevamente sobre la mesa el rol de la política en todo esto, de la política partidaria y de la política en general. Porque, como les decía, o sea, tenemos por un lado unas condiciones económicas o estructurales que hacen prever que la situación va a ser bastante negativa. En términos de, como decía, pobreza, desigualdad, etcétera, corrupción, ¿no? Hay una serie de indicadores muy negativos para ser más o menos pesimistas en relación al escenario que enfrentamos. Pero luego, al observar los casos, también vemos que la política influye mucho en un doble sentido. Influye y mucho en la capacidad de poder plantear alternativas que den mejores o peores respuestas a ese desencanto, generando políticas públicas y un Estado más fuerte capaz de resolver estas problemáticas. Influye también mucho siendo capaz de, o no, de convencer y canalizar estas demandas. Y yo ahí podría hablar de cualquiera de los otros casos, pero siendo que están ustedes en Argentina, me voy a quedar con el caso argentino, donde yo, siendo bastante crítica de una serie de elementos que configuran la política argentina, veo muy positivamente que buena parte del conflicto actual y de la polarización se canalice en torno a los partidos políticos o al bicoalicionalismo, como dicen unos cuantos colegas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, no digo yo que esto resuelva las cosas, pero creo que hay un contexto de oportunidad
que ojalá los actores políticos sepan aprovechar bien y no se dejen llevar por la tentación de generar discursos polarizantes, agresivos, que pongan sobre la mesa más las emociones y un incremento de la polarización actualmente existente, sino una discusión de políticas públicas que permita no perder, por un lado, ciertos avances del desarrollo del estado del bienestar en Argentina. No estoy hablando ni de hoy ni de ayer, estoy hablando de la historia reciente de la Argentina y de la noción argentina del rol del Estado, por ejemplo, en salud y en educación, que yo considero que hasta ahora, bueno, que yo no, que las encuestas muestran que hasta ahora ha sido una variable compartida por buena parte de la población y que ahora unos pocos liderazgos claramente autoritarios y confusos ideológicamente están poniendo en duda, ¿no? Entonces ahí, como decía, para mí, para cerrar y poder después tener, creo que nos quedaría como una media horita para conversar, la política es la variable que habría que rescatar para el análisis de la posibilidad de la democracia. Entonces, cerrando un poco toda esta cuestión, tanto con el argumento final como con el planteo que venía haciendo, yo creo que las variables institucionales importan mucho, pero no son suficientes para poder entender cuál es el futuro de la democracia y cuáles son los riesgos. Creo que la experiencia más reciente, tanto en Chile como en Estados Unidos, da buena cuenta de eso, y creo que también una mirada excesivamente apegada al desempeño institucional hace perder de vista que ciertas reacciones populistas o del populismo autoritario o la adhesión a este tipo de proyectos con claros cortes o tendencias autoritarias tiene que ver con la deficiente respuesta que da el sistema político. Entonces, centrar toda la crítica y el ataque en la emergencia de estos actores lo que hace es desresponsabilizar a los actores políticos que deberían dar esta respuesta, tanto en el plano de las políticas públicas como en el plano del discurso político. Y del lado también de la ciudadanía y de los actores intermediarios, creo que ahí hay como una luz roja de alerta también de la necesidad, de la importancia de construir y fortalecer estos espacios públicos donde se pueda dialogar de la política de forma democrática. Y con esto lo dejo. No sé si... Hola, Janina. Yo tengo... Nada, me pareció súper interesante, me parece está re bueno el trabajo. Me encantó la presentación. Eh, y me parece súper interesante la discusión que estás proponiendo en el trabajo. Yo tengo como un montón de cosas súper desordenadas. Como voy a tratar de ordenarlas lo más posible, a ver si se entiende un poco lo que me surgió cuando te iba escuchando. Eh, entonces, digamos, volviendo, digamos, a la pregunta que se plantea en la presentación, de, bueno, cuáles son las consecuencias o qué consecuencias produce la pandemia en la democracia. Un poco lo que termino de entender, vos me dirás si lo entendí bien o no, es que en realidad la pandemia no tiene ningún efecto directo en la estabilidad o no del régimen político, sino más bien, bueno, puede aparecer como una especie de coyuntura crítica, ¿no? Yendo a la discusión del institucionalismo en el régimen político, y que ahí pueden intervenir un montón de variables en el medio que pueden tener efecto o no en la estabilidad o no del régimen político. Si entendí bien más o menos eso, a mí me llevó a pensar un poco más bueno, en variables que pueden, digamos, yendo a la discusión clásica sobre la estabilidad o no de las democracias, cuáles son otras variables que pueden intervenir en estos contextos de coyunturas críticas, ¿no? Y ahí consultarte a vos, hay algo que apareció ahí, pero no apareció demasiado, que tiene que ver con el rol de las capacidades burocráticas, digamos. ¿Qué efecto, digamos, efectivamente están teniendo, o crees vos que están teniendo las, digamos, la fortaleza institucional o de las organizaciones propias burocráticas del Estado para afrontar los problemas que crea la pandemia? Y a su vez también cómo pueden o no, claramente nada, imagino que debe ir por ahí el avance de este trabajo, pero cómo puede relacionarse o no esta variable
con otras, por ejemplo, de un poco más de largo plazo con respecto a la institucionalización del sistema de partidos, algo que mencionaste al final, y también con la estabilidad o no del régimen político, ¿no? Si el régimen político, bueno, es más estable o no, tal vez una variable más de régimen, una variable más del sistema de partidos, y una variable más burocrática, o de la fortaleza o no del Estado. Eso, como consultarte eso, y después con respecto a la política, bueno, no sé si lo planteas como variable, a esto de la política social como un efecto que puede tener la pandemia, digamos, si la política social entonces tal vez no terminó de mostrar lo que puede mostrar, teniendo en cuenta las consecuencias que puede llegar a tener la pandemia más a mediano o largo plazo. Tal vez hasta ahora no se están viendo esos efectos potenciales de cómo afecta, digamos, la coyuntura económica, política, social a ciertos grupos sociales, y saber si eso vos lo estás pensando como que puede tener un efecto más a largo plazo, ¿no? Y que eso sí puede afectar tal vez al régimen político o a la estabilidad propia de los gobiernos. Eh, eso era, las preguntas que me habían surgido, y me pareció buenísima la tipología y la operacionalización de la variable dependiente, me parece estar re buena. No sé, me encantó la presentación. Muchas gracias. Gracias Lucas por tus comentarios. Sí, o sea, lo que describías es exactamente lo que quería poner sobre la mesa, ¿no? Que mirando institucionalmente, yo enfatizo otra vez, pero no veo realmente que la pandemia haya provocado un retroceso democrático, y creo que sí pone sobre la mesa la fuerza en que ciertos indicadores no nos están ayudando a comprender qué es lo que está pasando, porque, y ahí sí me remito y avanzo sobre lo que estabas preguntando y comentando, el problema está en la desigualdad, o sea, está en la pobreza y en la desigualdad, que no son lo mismo, ¿no? Y creo que también es muy importante tenerlo presente. Y creo que ahí, por eso decía también, el caso de Chile nos sirve mucho para pensar esto, porque cuando en Chile empieza la ola de protestas y movilizaciones populares, que es bueno recordarlo, no empieza en 2019. Eso ha sido un proceso largo de protestas sectoriales que derivan en un estallido en 2019 más generalizado. El país no estaba viviendo un contexto de crisis económica, no era ese el caso. No, para nada, ¿no? Estaba viviendo un contexto de crecimiento y estabilidad. Lo que hay es desigualdad y un enorme divorcio entre una clase política que, amparada en unos diseños institucionales que se lo permitían, ¿no? El sistema binominal, el voto con registro, etcétera, etcétera, podía permitirse gobernar sin mayor legitimidad. Eso podría haber seguido funcionando de esta manera, ¿no? La salida de Hirschman, déjenlos hacer y acá no nos importa más. Entonces, ¿qué es lo que hace cambiar esto? La movilización, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante pensarlo en sentido positivo y en sentido negativo, porque no nos olvidemos que en Europa la movilización reciente viene por el lado de la extrema derecha, ¿no? La política es política para todos, no solo para el progresismo, si es que puedo asumir que acá somos todos como defensores de los derechos humanos y demás, que supongo que sí, si no, que levante la mano y tiramos piedras. No, que tenemos que ser tolerantes. No, tenemos que asumir que la política es política para todos. Y lo curioso de esto es que la despolitización a la que estábamos llegando a partir de entender que ciertas políticas económicas, por ejemplo en el contexto europeo, asociadas a la configuración de la Unión Europea, eran inevitables, había que aceptar y había que sumarse, generan un gran desencanto en la política que deriva en abstención, y esa abstención después deriva en que cuando surgen estos proyectos antisistema, consiguen realmente llegar a sectores de la población que a su vez, y acá estaría bien hablar con gente que sepa más sobre el tema, para mí es una intuición, se han despolitizado y han perdido cierta capacidad de entender la política en un marco más amplio, porque, y acá me lanzo otra vez porque estamos discutiendo en un ámbito académico y creo que es el apropiado, y si alguien piensa lo contrario, bienvenido también a la discusión. Por dar un ejemplo concreto, iba a decir, discursos como el de Milei, que he estado escuchando en estos días con enorme preocupación, son discursos donde lo que se enfatiza sobre todo es lo emocional, el tono,
la descalificación, un enorme nivel de arrogancia y la clausura de la política. O sea, hay una visión que se da, yo no sé, creo que sobre cualquier tema de política pública que podamos discutir en profundidad, tenemos que partir por reconocer que hay varias opciones alternativas. Incluso prefiriendo una, tenemos que aceptar que hay otras y que no hay ninguna perfecta. Y que todas tienen ventajas y desventajas, ¿verdad? Con cualquier decisión político-institucional pasa lo mismo. Este tipo de liderazgos que están canalizando un sector del descontento, están asumiendo también la muerte de la política, ¿no? Y yo creo que eso es muy peligroso. O sea, discutir de política tiene que ser partir de la base del reconocimiento de que lo que me está diciendo el otro también tiene que ser aceptado y discutido. Lo que no quiere decir que todo pueda ser aceptado y discutido, ¿no? Yo no sé, no me parece que hoy haya que abrir la discusión sobre la pena de muerte en Argentina. Pero sí creo que lo que entre a la discusión política hoy tiene que tener un nivel de argumentación que permita su entrada y su argumentación. No sé si he sido clara. Entonces, en este sentido, volviendo a tus comentarios, que creo que eran muy oportunos, evidentemente me parece, o es evidente para mí, que la forma en que se ha estado mirando la democracia ha hecho perder de vista la relevancia de otras cuestiones, capacidades estatales, lo has dicho clarísimamente, que juegan un papel relevante, ¿no? Creo que, Carolina, me parece que has estado en alguno de los seminarios de la política latinoamericana que hicimos el año pasado. A mí me marcó mucho en ese momento cuando hicimos el de El Salvador, que es uno de los países donde estamos viviendo este retroceso, erosión de la democracia, ¿no? Recuerdo cuando Naida Acevedo decía, cuando los actores político-institucionales en El Salvador hoy salen a defender los principios de la democracia liberal, no se dan cuenta que a la gente que masivamente está apoyando a Bukele, esos principios de la democracia liberal no le han servido ni para defender sus derechos humanos, ni para comer, ni para tener atención a los hospitales. Entonces yo creo que se pierde legitimidad y mucha cuando se apela a un discurso institucional que tiene sectores de la población muy amplios que están claramente del otro lado de la línea de los que salen ganando, ¿no? Entonces, clarísimamente es muy difícil defender y sostener la democracia sin capacidades estatales, sin políticas sociales, sin unos niveles mínimos de igualdad. Tampoco voy a defender con esto que hay que esperar a que lleguen esos niveles de igualdad. Digo que eso tiene que estar en la hoja de ruta, en cualquier proyecto democrático que se precie de serlo. Y no hay otra alternativa que esa defendible para mí, ¿no? Más allá de que sí podamos discutir otro tipo de diseños. Bueno, yo también tenía varias consultas y comentarios. Primero, un gusto saludarte, Janina. Y bueno, igual que Lucas, me pareció muy, muy buena la presentación. Me dejó, más bien me abrió muchas interrogantes y comentarios. Entonces es un buen indicador que la presentación y que la investigación, al menos de mi punto de vista, va por buen camino. Sí, bueno, yo también tengo como varios apuntes un poco desordenados. Entonces voy a intentar cuando hable ordenar un poco más. Primero, con respecto a la conceptualización de erosión democrática, retroceso democrático, que siempre es una discusión, si lo estás planteando, asumo como algo más de grado, o sea, de intensidad o no, pero si hay un punto, o sea, si consideras conceptualmente que hay un umbral, cuando se cruza o no, para saber que yo estoy frente ya a un retroceso a cierto grado o a un declive total. Entonces, una consulta más sobre la conceptualización. Segundo, sí, con respecto a tu pregunta de investigación, que son ¿qué consecuencias produce la pandemia iniciada en el 2020 sobre las democracias latinoamericanas? Asumo que también hay que tomar en cuenta el punto de inicio de cada régimen, de cada democracia en cada país, porque esto me lleva a pensar el caso de El Salvador y Uruguay, que los has mencionado, que su punto de inicio, no solo institucional, sino político-social, como lo acabas de mencionar, es distinto. Entonces, entonces esto
lo hace interesante el análisis, pero lo complejiza también cómo evaluar cuando su punto de inicio es muy diverso. Y lo pienso también, por ejemplo, en las otras democracias centroamericanas, con excepción de Costa Rica, como Honduras y Guatemala, porque Nicaragua no cuenta como régimen democrático, por ejemplo. Entonces, eso como lo has pensado ponerlo, o sea, ponerlo en el análisis ya de los casos en concreto. Otro comentario y duda que me surgió es si también si se estaba evaluando, por ejemplo, la relación entre ejecutivos y congresos para las medidas que se tomaron. Porque una crítica fuerte que ha surgido es que el tipo de actor que tomó la decisión y cómo lo justifica es distinto. Si es un ejecutivo que es más unilateral a un congreso, un parlamento, en donde se asume que hay diferentes fuerzas políticas o sectores políticos representados, entonces para llegar a la decisión, para tomar las medidas, va a generar, requiere un consenso mayor que sea el ejecutivo tomando la medida, por ejemplo, casos de confinamiento, ¿no? Y otra consulta que me genera para tomar en cuenta con respecto a la dimensión de la arena político-electoral es si hay alguna forma en que estás tomando en cuenta si, por ejemplo, el tema de la vacunación, porque se supone que los gobiernos tienen que vacunar, es un deber que tienen que hacerlo. Entonces, no sé si esto va a afectar o no de manera positiva a que se puedan volver a reelegir, pero en caso de que sí estén fallando en su proceso de vacunación, si esto sí más bien va a afectar en arena político-electoral las tendencias que se han visto. Y eso sería. Pero muy interesante y muchas gracias. Gracias, Carolina, por tus comentarios. La primera cuestión, erosión democrática, retroceso democrático, sí, muy buena pregunta. Yo sí parto de la base también de que Nicaragua, Cuba y Venezuela no son democracias, y ahí más bien lo que estamos discutiendo o lo que está sobre la mesa es la fragilidad del Estado de cara a una posible transición o empeoramiento de la situación. Los países donde hay retroceso democrático serían, sobre todo quizá México, El Salvador y Brasil, y tiene que ver con variables institucionales, ¿no? Con cooptación de autoridades o conflicto con autoridades electorales, distintos niveles de escalada y conflicto interinstitucional. No he entrado de lleno ahí, pero es más que nada por responder a tu pregunta. Y sobre lo último, clarísimamente, cuando hablamos o cuando yo estaba hablando de retroceso y avance, estaba pensando en sus propios términos, ¿no? Uruguay retrocede en sus propios términos, creo que aún retrocediendo en sus propios términos sigue ahí mejor que otros países, ¿no? Entonces más bien me refería a eso, y sobre todo en particular que cuando se habló de la pandemia, produciendo, y ahí estaba la cita de Bidem, ¿no? La idea de los autores que en Bidem usaban para generar el indicador del democratic backsliding, es que en contexto de pandemia se aprobaran medidas que después llegaran para quedarse, y que sin la pandemia podríamos especular con que no se hubieran aprobado. Y esto es lo que yo digo que no veo en la región, salvo de alguna manera en el caso de Uruguay, que avanza, para quien no lo conozca a lo que me estoy refiriendo, que avanza un paquete de reformas institucionales por un procedimiento de urgencia, alegando que es urgente hacerlo de esa manera, o sea, sin dedicarle el tiempo debido a la discusión y al voto particular, por el contexto de pandemia. Pero la mayor parte de esas medidas no tenían que ver con darle respuesta a la pandemia. Y es por esto que digo que pasa eso. Ahora, el resto de decisiones y cambios institucionales que se han dado en los otros países no se pueden atribuir realmente al contexto de pandemia en ese sentido, ¿no? Como algo que cabía no esperar en otros contextos. Sobre los casos concretos que voy a estudiar, yo ahí tengo grandes dudas porque esto va a tomar la forma de un capítulo de libro. Entonces no tengo mucho espacio, y donde me tienta mucho más trabajar, la verdad es donde me inclino y creo que hay espacio para hacer un aporte, o yo siento que puedo hacer un aporte, es en esta énfasis sobre lo político de lo que he hablado mucho, ¿no? Como que las cosas no son por defecto de una manera u otra. Cosas además sobre las que la sociología ha trabajado por mucho tiempo, o sea, niveles de pobreza extrema no explican protestas, no.
ni revueltas, ¿no? O a veces revueltas sí, pero no protestas, no cambio. La política importa, importa mucho. Importa para resolver cosas y para canalizar el desencanto. Y cuando no hay política, viene la política por otro lado, de formas muy destructivas, como decía, con las opciones del anarcoliberalismo o como se llame, ¿no? Entonces quiero enfatizar sobre esto. Si opto por hacer esto, me parece que me voy a quedar con casos, con 4 casos, que muy probablemente sean Argentina, Uruguay, Chile y México, para poder combinar las variables que me interesa mirar. Uruguay, porque tiene estos mecanismos institucionales capaces de canalizar el conflicto y un elevado respeto por las reglas electorales. Argentina, porque tiene los bloques de partidos estructurando este tipo de puja política. Chile, por el contexto de oportunidad que se abre como una cosa nueva, ¿no? como una oferta de renovación, de voz que canaliza la posibilidad de un nuevo pacto social, y México porque Andrés Manuel López Obrador tiene apoyo de la mayor parte del electorado, que entonces está canalizando, digamos, ese desencanto y la expectativa en relación a su figura, que creo que muestra un escenario distinto. Entonces, de momento me inclino por estudiar estos 4 casos en relación a estas variables que decía, ¿no? Haciendo un repaso, y ahí voy a tu tercer punto, Carolina, a cómo se han tomado las decisiones, ejecutivos, congresos y demás, pero ahí yo hago una diferencia grande entre lo que podríamos calificar como buenas prácticas. Si las tomó el Ejecutivo con respaldo del Congreso, es una mejor práctica, pero el hecho de que las haya tomado el Ejecutivo no es por defecto una erosión de la institucionalidad, si tiene competencias y se lo ha gestionado de otra manera, ¿no? Entonces, ahí lo trabajaría en esa línea. Y en cuanto a la vacunación, un poco lo mismo, ¿no? Yo veo que la vacunación influye, como entraría un poco como con lo del voto económico, ¿no? Si se vota más gente, si se dan subsidios, si se va, eso contribuye a fortalecer la capacidad de voto, sí, el apoyo popular, pero también las explicaciones que se estén dando, ¿no? En sistemas como el argentino, por ejemplo, distintos actores están interviniendo en la vacunación. Entonces no solo el gobierno nacional lo capitaliza, lo puede capitalizar los gobiernos subnacionales, ¿no? Esto creo que de vuelta la política entra de lleno ahí, ¿no? Como en muchos sentidos. Entonces creo que no hay ninguna linealidad ahí. Habrá que verlo, pero esa es mi impresión. Creo que voy yo. Se va a salir y poner la cámara, porque tengo mal internet. Bueno, Janina, gracias. Está súper interesante. Yo vengo laburando bastante con COVID desde el año pasado en distintos proyectos y me parece que como la potencia de lo que presentaste, primero está en esto de discutir los índices globales, que me parece que es algo como bastante valiente, digamos, ¿no? Porque son índices que se usan mucho y por ejemplo, a nosotros nos pasó laburando con el de Oxford, que nada, había inconsistencias muy grandes, ¿no? Que uno, digo, entiende que las haya y trabaja igual, digamos, con esas inconsistencias, pero me parece como interesante poder discutir también que esto, digamos, no puede pasar desapercibido. Y ese índice de Biden que yo vi generó mucha polémica, como muchos colegas que, como decían, esto de Bolivia, ¿no? Que fue como el caso más llamativo, poder discutirlo también, ¿no? Como, bueno, cómo se construyen esos índices, dónde están las inconsistencias, y también hay como nuestro desafío de poder tal vez como colaborar a que esos índices sean mejores, ¿no? Eso por un lado, y después por el otro lado la otra potencia que me parece que está muy buena, que tiene lo que vos presentaste es el vínculo con la democracia, digamos, ¿no? O la relación de la pandemia con la democracia, porque, digo, ahora se ve mucho, qué sé yo, trabajos que tienen que ver más con la política pública, ¿no? Qué políticas toman los gobiernos, cómo impactó, cómo influyó en el número de casos, etcétera. Pero está bueno esto del debate con la democracia porque hay un montón de aristas ahí que se pueden abrir, ¿no? Como en otro proyecto con Asuntos del Sur, nosotros venimos trabajando, y acá me parece que una de las maneras, pero hay un montón, y eso es lo que me parece interesante, en donde nosotros laburamos con gobernanza colaborativa en distintas dimensiones.
multinivel, digamos, el presidente con gobernadores o el presidente con alcaldes, administrativo entre ministerios, entre burocracias, otra dimensión con organizaciones sociales, con científicos y con empresas, en toda América, digamos, con 24 países del continente. Y, digamos, y aparece, por lo menos a nosotros nos pasa, como la dificultad de encontrar patrones, por un lado, como hay mucha varianza, digamos, ¿no? Mucha variabilidad, digo, pero bueno, sí pasa que al entrar en dimensiones, ahí vos podés ir viendo muy de base lo nuestro, ¿no? Porque es muy difícil armar algo muy profundo, digamos, pero ahí vas viendo como las distintas dimensiones, por lo menos de lo que es la gobernanza colaborativa, en donde la pandemia sí afecta o en donde se consolida, digamos, ¿no? Ejemplos de países en donde aparecen, qué sé yo, políticas de colaboración súper innovadoras y de mucha participación, y en otras que no, y depende ahí la dimensión, algunos multinivel, otros con científicos, otros con empresarios, no sé. Pero me parece re interesante este debate, digamos, con distintas instancias de la democracia, como poder desagregar la democracia con tal vez algo más puntual, y capaz el aporte interesante que puede ir por ahí es como tal vez una herramienta teórica que nos permita después ir a construir cuestiones más empíricas, ¿no? Como, bueno, esto de la democracia, bueno, qué instancias de la democracia, qué dimensiones, digamos, ¿no? Y yo creo que sí ahí, disgregando un poco esta dimensión de la democracia, sí hay instancias donde la pandemia afectó, ¿no? Instancias democráticas en los países, y en otras que la consolidó, digamos. Y ahí capaz nos pasaba, digamos, ¿no? Que hay como un faltante ahí teórico para poder ordenar un poco toda la data que hay y demás. Pero me parece que esas dos cosas, ¿no? Como esto, debatir los índices globales un poco y de vincular, digamos, ¿no? La cuestión de la pandemia con la democracia, me parece súper potente. Sí, gracias, Juan. Aprovecho a comentar otra cosa que no está en este trabajo, pero bueno, estoy trabajando en un libro y justo ahora en estos días estoy con un capítulo dedicado, o sea, el libro es sobre estos temas más, no sobre pandemia, pero sí sobre la democracia y la participación ciudadana, ¿no? Se va a llamar The Will of the People, Citizens Participation and Populism. Y es un poco la idea de discutir la democracia alrededor de la expresión política con estas tendencias, la participación política, mecanismos de democracia directa y demás, y el populismo como la opción por el otro lado. Y decía, el capítulo en el que estoy trabajando en estos días, o sea que la idea es que lo tengo que terminar en breve, es sobre los partidos políticos. Y una de las cosas a las que les estoy dando vuelta hace mucho tiempo, pero ahora me siento e intento sistematizarlo, yo creo que los partidos políticos son muy importantes, son centrales. No veo una alternativa clara a las democracias actuales sin partidos políticos, pero a la vez, solo los partidos políticos se están volviendo el problema, ¿no? Y ahí esto también lo hemos discutido con los colegas y las colegas de Asuntos del Sur, creo con Matías y otra gente, en relación un poco a esto que venimos comentando sin decirlo tan explícitamente como quisiera decirlo ahora, que tiene que ver con los incentivos perversos que da el sistema a la colaboración. Si los partidos políticos están funcionando en clave electoral, su incentivo a la colaboración es muy bajo, porque en campaña electoral hay que atacar al otro. Y eso es un problema, ¿no? Y es ahí donde pienso que hay que ir generando unos mecanismos como los de participación, que no necesariamente tienen que ser los mecanismos de democracia directa, que pueden jugar un rol distinto, que también tienen que estar, pero no así, que puedan de alguna manera suavizar o matizar el rol tan central de los partidos en la gobernanza. Que, como digo, insisto, genera problemas a la colaboración. Por ejemplo, la Argentina de hoy, en un contexto electoral, ¿qué incentivos tienen los actores a cooperar? Muy pocos. En cambio, sí los tienen los funcionarios públicos y demás, ¿no? Por eso también es tan importante tener capacidades estatales basadas en unos criterios que no sean partidarios. Diría méritos, pero la meritocracia merita tanta discusión y es tan problemática que dejémoslo ahí.
pero sí que habría que ir a algo en ese sentido, ¿no? Y ahí hay una reflexión interesante. ¿Tienen más comentarios por aquí? Janina, ahí no sé si se me escucha. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Yo te quería hacer, bueno, me gustó mucho tu presentación, muy interesante. Tengo ganas después de leer el capítulo del libro, lo que desencadene tu investigación. Me quedé con dudas o ciertas contradicciones, ambivalencias de acuerdo a tu presentación, pero vos partís de preguntarte, bueno, ¿qué consecuencias tuvo la pandemia en las democracias de América Latina? Y después yo te terminé entendiendo que no es que no hay consecuencias, sino que genera contextos diferentes, ¿no? O sea, es un contexto, como decía tal vez Lucas, una coyuntura crítica específica que puede acelerar o generar oportunidades para la sociedad o para el Estado, para los gobiernos, o puede aumentar las restricciones por parte del gobierno. No termino de entender si hay consecuencias, si vos te operacionalizaste mejor eso de las consecuencias específicas. Y después, en torno al desencanto, también planteás que estos tres escenarios diferentes, ¿no? Puede erosionar la democracia, puede reforzarla o puede transformarla. Yo entonces no termino de entender el concepto de desencanto, creo que es algo que te preguntaba bien Carolina, y ahí también me generó dudas al respecto. Bueno, nada, es un poco preguntarte Sí, si Mariano, podrías desarrollar un poquito más sí. sobre eso, porque me quedé con ganas de seguir pensando al respecto. Sí, gracias también por el comentario. Sí, a ver, lo ordeno un poquito, a ver si queda más claro. Porque claro, se superponen objetivos de distinto orden y por ahí queda confusa la cuestión. La pregunta es, ¿qué consecuencias tiene la pandemia sobre la democracia en América Latina? Entonces, me voy para atrás y digo, a ver, ¿cómo lo están midiendo los indicadores estándares que tenemos a mano? Entonces, ellos dicen que va todo mal, pero yo digo, usando sus propios indicadores, pero midiendo el desempeño, o sea, si hay concentración de poder en los presidentes, si se han acabado con las elecciones, si se han suprimido, no ha pasado nada de eso. Entonces, si se mira la democracia en términos del desempeño institucional, haciendo una foto y no película, la respuesta es no. Donde las cosas están muy mal, estaban mal. Donde iban empeorando desde antes. En general, todo sigue como estaba antes. Y ahí viene el segundo nivel. Ahora, ojo, las cosas antes, ¿cómo estaban? Venían mal, pero no tanto por lo que nos estaban mostrando el desempeño institucional medido de la forma que lo mide Bidem o The Economist, como porque la crisis económica estaba teniendo repercusiones muy elevadas sobre amplios sectores de la población y la desigualdad es incipiente. La pandemia refuerza eso, las condiciones estructurales para que haya mucho mayor desencanto. Y ahí viene, tercera cuestión, ¿qué pasa con el desencanto y la democracia? Bueno, pueden pasar distintas cosas dependiendo de la política. Puede ser una oportunidad para renovar la democracia, pero también puede generar nada y una decadencia mayor. Y esto depende de la política. Entonces esta es un poco la conclusión. No hay una conclusión general. Tenemos que mirar los países y lo que encontraremos es diversidad de opciones. Y sobre todas las cosas no hay ninguna inevitabilidad, ¿no? Y ahí es donde quiero trabajar un poco más, ¿no? Pero no sé si ahora queda un poco más claro, ¿no? Pero la respuesta es, si miramos solo las instituciones, a día de hoy no pasa nada. Pero ojo, que hace 5 años todo el mundo miraba a Chile y estaba on top en todos los rankings y no se vio venir el estallido. Ahora, ¿el estallido quiere decir que Chile no es más una democracia? No. Pero ojo, podría pasar. Y es política la respuesta. ¿Qué tenemos en Chile hoy? En las últimas elecciones regionales, segunda vuelta, no sé si lo siguieron, no llegó a votar el 20% de la gente. Entonces tenemos un sector de la población afuera, muy desmovilizado, porque en los últimos procesos electorales siempre ha estado por debajo del 50, creo que salvo el plebiscito, llegó a 50 y pico, y poco. Pero todo lo demás fue cayendo. O sea, la mitad de la población piensa que no pasa nada. La otra mitad, a grandes rasgos, está muy polarizada.
Y esa polarización encuentra sectores que se han canalizado alrededor de partidos, a listas independientes, a una gran amplitud de actores, ¿no? Entonces, realmente, yo lo miro con mucha ilusión, pero con conciencia de que es un escenario que plantea muchos retos, porque quienes han tenido el mango de la sartén hasta ahora están tremendamente deslegitimados. Y entonces depende de estos nuevos actores. Y estos nuevos actores son diversidad de actores, no es que, como digo, hay sectores de la centroizquierda, hay sectores que se proclaman independientes. La semana pasada ha habido un escándalo tremendo con la lista del pueblo, que habrá que ver realmente qué peso tienen las denuncias o no. Los medios de comunicación juegan su rol. Un poco, no sé, ¿no? Mi argumento es este: si miramos lo institucional solo, nos perdemos la mitad de la película. La democracia es algo mucho más complejo. No podemos olvidarnos tampoco de las condiciones que afectan la percepción de la gente, la legitimidad del sistema, y que tienen que ver tanto con su propia vida como ¿no? La democracia no es una cosa abstracta, ¿no? Cuando sale esta pregunta del Latinobarómetro y se le pregunta a la gente si cree que la democracia es el mejor sistema de todos, o sea, tendría que salir un nuevo estudio que vea qué piensa la gente que responde cuando responde eso. Porque realmente no sabemos si está respondiendo a la definición, seguro que no, de edad que manejamos los politólogos, seguro que no. No, está respondiendo a si vive bien o vive mal, ¿no? Entonces, como decía al principio, no elegí esto, yo tampoco lo tengo todo súper claro, ¿eh? Elegí justamente un trabajo sobre el que tengo muchas dudas, pero sí estoy convencida que estas formas que han dominado la aproximación al tema no nos son de mayor utilidad. No digo yo que los datos no nos sirvan, ¿eh? Juan, también yo los uso, pero sí digo que son insuficientes y tenemos que ampliar un poco la perspectiva o perdemos de vista algo acá, y ese algo que perdemos de vista es bastante importante. Sí, por supuesto, Janina, yo concuerdo contigo, digamos, en parte hay muchos autores que hablan ya de posdemocracia, no solamente, obviamente, en la definición de Robert Dahl no nos alcanza, pienso, y otros autores ya están hablando de, bueno, pensemos en posdemocracia, hay otros mecanismos de participación de la sociedad o demandas nuevas hacia el Estado y nuevas formas de participación. Y en virtud de lo que vos mencionabas, por eso yo te preguntaba lo de la pandemia, bueno, ¿qué consecuencias tuvo específicamente en Chile, por ejemplo? Porque yo el desencanto de la democracia, me parece, en Chile, yo visité Chile varias veces y viene de larga data, en virtud de que esto que vos decías, la participación electoral o las movilizaciones, movimiento estudiantil, creo que viene ya hace por lo menos una década, y no entiendo bien ahí entonces qué terminó pasando con la pandemia, qué efectos generó en particular. Y después en Argentina pienso en los partidos políticos, no veo desencanto, o por lo menos vamos a ver ahora qué termina sucediendo en las PASO o en las elecciones que vienen estos meses, pero no sé si ahí va a haber una crisis de representación. Me refiero a las condiciones para el descontento. Por eso digo, o sea, lo que estás diciendo yo suscribo, mi lectura es la misma. Pero a ver, en Argentina la situación económica es mucho peor ahora. A eso me refiero. A una peor situación económica que genera un caldo de cultivo para demandar o políticas públicas que den respuesta, o quemarlo todo, o. A eso me refiero, a condiciones, porque coincido, ¿no? Esa es mi lectura también. La pandemia no ha cambiado nada, más que hay más pobres, hay menos trabajo, hay más trabajo precario, hay más chauvinismo, hay más condiciones negativas para alimentar un desencanto mayor, que no es nuevo, no era nuevo, pero sí que puede verse muy impulsado. En algunos países, mucho más que en otros, pero tampoco en Perú es nuevo. No hay ningún país donde haya una novedad en este sentido, sino que sí hay un agravamiento de las condiciones económicas que generan unas condiciones para una reacción política acorde a la configuración de actores en cada país. Nuevos proyectos políticos, canalización a través de los partidos políticos, protestas, abstención creciente, emergencia de líderes autoritarios con la solución mágica, capaces de enardecer a sus bases, ¿no? Entonces ahí voy. Hay una preguntita más, ya más de los países. Si estás identificando, o si ya se está identificando en los distintos países de América Latina no sé, potenciales líderes autócratas que
que estén emergiendo, bueno, más allá de los que ya existen, ¿no? Bukele, Bolsonaro. No. Yo creo que Bolsonaro se va a ir en la próxima elección. No sé si soy ilusa y ya está. Y luego, claro, bueno, no sé, tendríamos que hablar de Honduras, de Nicaragua, pero de vuelta, no hay grandes novedades ahí. Nicaragua ya dijimos, ¿no? Ahí se queda. Pero Honduras, no sé, en los países de Centroamérica, acá Carolina seguramente los controla mejor que yo, están viviendo una situación bastante dramática también en este sentido, ¿no? Y salvo Costa Rica, Panamá, hasta ahí Panamá, la situación es bastante más compleja. Pero no tengo así como para tirarte nombres, de decir esto viene por acá o por allá, ¿no? También en México, para mí es como una incertidumbre, porque después de la consulta del 1 de agosto, que fue fallida, hay un enfrentamiento creciente entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral. O sea, México arrastra de vuelta estos problemas de los que mencionaba antes. Si a alguien le interesa, yo escribí un artículo hace poco en Nueva Sociedad, bueno, no hace tan poco, en diciembre creo que salió, donde va un poco mi visión sobre las élites y la desigualdad en relación a esto, ¿no? Yo creo que México es un caso como el de El Salvador en este sentido. Quienes gobernaron el país por años lo han hecho de espaldas a la ciudadanía, en contextos de elevada corrupción, enorme desigualdad, falta de llegada del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día se sorprenden y se rasgan las vestiduras porque llega alguien que habla contra todo eso y consigue el apoyo popular, ¿no? Entonces ahí tenemos como un problema, es un poco como quedar entre la espada y la pared, ¿no? Porque Andrés Manuel López Obrador, por un lado, desde mi punto de vista, renueva necesariamente el escenario político mexicano, pero por el otro, muy rápidamente va generando niveles de personalización de la política y de centralización en su figura que tampoco están resolviendo nada. La pobreza en México ha subido muchísimo en este tiempo. No se lo adjudico a él, digamos, pero no ha dado respuestas. La corrupción no ha bajado en México, ha desmantelado las instituciones que perseguían la corrupción de mala manera y no ha creado nuevas, ¿no? Pero mientras tanto sí mantiene una retórica muy incendiaria. Y con retórica incendiaria lo único que hacemos es incendiar, ¿no? Es realmente muy problemático. ¿Alguien más tiene comentarios? Bueno, yo entonces, no sé si Paula está por acá, si hay alguna formalidad con esto. Si no, bueno, si alguien tiene cualquier pregunta después, si quieren lo que sea, comentario, alguna pregunta sobre referencias bibliográficas, lo que sea, creo que tienen mi contacto. Y nada, para mí ha sido un gusto, la verdad, me estuvo bien. Me quedo yo también ahí con dudas y cuestiones de qué tengo que ajustar en el trabajo y cómo seguir. Y les deseo mucha suerte a ustedes con lo que sea que estén haciendo ahora en sus estudios y proyectos y demás. Muchas gracias, Gracias, Janina. Janina. Muchas gracias. Muy interesante, gracias. Hasta luego. Hasta luego.